trabajo sí es en un 99% placer. Tienes que lograr hacer el top of mind, ¿no? Te quiero sorprender. El mismo que dice, ahora con la Mac 3 Turbo Victory de Gillette. Es el mismo que dice, y tú vas al súper. Y en septiembre me dicen, oye, pues sabes que tienes cáncer, ¿no? Reinventarse después de... Host, Juan Carlos Esquivel. Una producción de Canal Cero Networks. Amigos, es un placer recibirlos en un capítulo de Reinventarse después de... El día de hoy tenemos un invitado de primer nivel, un excelente ser humano, y me faltan adjetivos para describir todo lo que encierra a Mario Filio. Para mí, uno de los mejores actores de doblaje y locutores comerciales de México. Bienvenido, Mario, un placer tenerte con nosotros. No, pues súper bienvenido después de esta presentación. No, además, Gracias, te amo. todo un cúmulo de una familia pues muy artística, muy reconocida en música. Tu papá yo creo que uno de los nombres más padres, el fotógrafo de la voz, una persona con una trayectoria tremenda y que marcó toda una época en el cine de oro en México. Y bueno, me tardaría muchísimo, me tomaría seguramente una hora completa platicar sobre ti. Pero haciendo mis cuentas, yo creo que empezaste cuando estabas de bebé haciendo comerciales, doblaje, porque tienes, según mis cuentas, más de 40 años de trayectoria Sí. en toda la industria. Y bueno, eres miembro del ANDA, miembro activo del Screen Actors Guild, de la Federación Americana de Artistas de la Radio y Televisión, además de locutor y actor de doblaje, cantante, músico, comediante, presentador a cuadro, y pues una larga, interminable lista de clientes a quienes has trabajado, de actores a quienes has dado vida y voz, no solamente con la voz como tal, sino tu interpretación artística, tu sello personal. Y pues vamos, decía que podríamos tardarnos años, ¿no? Pero con personajes muy queridos y muy posicionados que todo el mundo en México conoce, como Goofy, como Miss Piggy, eh, indudablemente Obi-Wan Kenobi, Igual. de mis favoritos. Y uno que ha marcado, yo creo que también una historia, el Rey Julian, Sí. que también creo que una cosa es el personaje como se conceptualizó y cómo se creó, y otra, la interpretación que tú le das, que Que es se parezca única. a ti. Sí, es exacto, sí. Es única. Entonces, qué privilegio tenerte aquí, mi querido. Gracias, Carlos. Y qué padre poder unirnos en esta charla para hablar de esas cosas diferentes, de esas cosas que tocan las fibras. Mira, yo cuando hablo de mi carrera me fascina porque no lo hago muy a menudo. Con la gente que quiero y con mi familia, pues, hablamos de otras cosas o yo procuro hablar de otras cosas porque el trabajo es lo que tiene uno que hacer. ¿No? Pero yo afortunadamente mi trabajo sí es en un 99% placer. Así que siempre digo, yo he hecho lo que he querido. Si he tenido para comer, para vivir o para hacer lo que sea, esa ha sido como una consecuencia, pero nunca un fin. ¿Cómo fue una vida de un niño con una familia numerosa, con tanto talento, que todos tus hermanos, tus padres, eh, pues vamos, estaban en un medio donde pues eran de alguna forma personajes públicos? ¿Cómo veías tú que tu papá fuera famoso? ¿Lo acompañabas a los estudios? ¿Cómo fue tu vida de niño en esa parte? Veo que a muchos nos confundió esta situación, nos mareaba, no sabíamos bien qué hacer o cómo hacerlo. Algunos que tenían capacidades diferentes, como todos, capacidades distintas, vaya, pues querían hacer lo mismo que los papás o los abuelos o los tíos, porque aquí la familia viene desde el lado materno con una tradición teatral de más de un siglo, o sea, principios del siglo pasado, en Mérida, Yucatán, el teatro de vodevil, de carpa, de comedia, que llegó de Europa. Y después, bueno, se suma con mucho del teatro regional yucateco, luego se suma con la radio, la tele, el cine, los estudios de grabación. Entonces sí, yo iba a cantidad de lugares, iba a muchos sitios
Y para mí esa era la normalidad. O sea, un papá de corbata y de oficina nunca vi. Y yo decía, ay, no, eso se hace aburrido, qué horror, ¿no? Pero sí creo que pudo confundirnos a muchos, porque algunos no tenían probablemente la misma capacidad de hacer voces o de bailar o de cantar o de, ¿no? Y esos como que se quedaron así medio sacados de onda. Y otros, pues decíamos, híjole, es que aquí está todo el buffet, ¿qué hago, no? Como bien dices, mi padre, además de hacer cine, hizo mucha radio, hizo mucho centro nocturno, hizo mucho teatro. Entonces, ¿yo qué quiero hacer, no? Y sin quererlo estaba yo con los dos pies adentro desde muy chavito. Te quiero contar algo que es determinante en mi vida y que después de muchos años me di cuenta. Un día de mi cumpleaños, mi papá me dijo, oye, no vas a ir a la escuela. Tenía mucho esa creencia, ¿no? Si es tu cumpleaños y no quieres ir a la escuela, no vayas. ¿No? Entonces me dijo, hoy te vas conmigo. Y me llevó a unos foros de televisión en Televisa, o lo que se llamaba Televicentro o algo así, allá el 12 de marzo de 1975, en donde él tenía sesión de grabación de dos programas de televisión, de un programa que se llamaba La Hora de los Locutores. Yo cumplía 9 años ese día, Carlos. Y yo dije, bueno, pues me lleva a ver cómo se graba un programa de televisión. Muy llamativa la oferta. Yo dije, qué cosa más maravillosa, ¿no? Y ahí vamos y me sienta ahí en el switcher, en el master, perdón, donde están, sí, ¿no? Donde están haciendo el, Sí. el switch y todas las cámaras. Y yo veo al director de cámaras. Cámara uno, voy contigo, dame, dolly, voy contigo, voy dos, ¿no? Y yo veía todo eso, ¿qué están haciendo? Y el de audio por acá. Y ahí me estuve todo el primer programa que grabaron. La Hora de los Locutores era un programa donde habían locutores de radio, locutores de televisión, que tenían un show para ellos en donde entrevistaban gente y era musical y lo que tú quisieras, ¿no? Y ahí estaba Evelyn Lapuente, León Michel, Genaro Moreno, cantidad, ¿no? Hasta Paco Stanley andaba por ahí, muchos, ¿no? Y cuando se iba a grabar el segundo, sube mi papá a la cabina y me dice, gordito, vas a bajar, te conseguí una guitarra, vas a cantar. ¿Cómo? Sí, 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 prepárate piénsate en un par de canciones. Pues yo era un niño que desde los 6 años tocaba la guitarra, de manera lírica totalmente, porque llegó una guitarra a la casa, entonces ahí nos la peleamos. Entonces, pues ahí canté, creo que La Bamba o el Rock de la Cárcel, no sé qué habré cantado. Pero a lo que quería llegar es que ese momento pasó algo en mi vida, como que determinó a lo que yo me iba a dedicar sin quererlo, sin saberlo. Estaba yo entre puros locutores, ¿no? Sí. Estaba yo en un foro de televisión, estaba yo cantando, Pues pasó la vida y recuerdo que ya al entrada la pubertad me enteré que había una carrera de comunicación y entonces dije, quiero estudiar eso, ¿no? Yo me acuerdo que se me hizo eterna la secundaria porque ya quería terminarla para empezar la prepa y entrar a la universidad a estudiar comunicación. Yo no sé si muchos niños saben lo que quieren estudiar hoy en día, ¿no? Pero yo ya lo sabía, ¿no? Entonces nunca estudiaste música como tal en... No, fue totalmente lírico y ahí se daba así la observación y el desarrollo del oído. Fíjate que qué interesante. Hoy en día, para lo que yo me he dedicado, que es trabajar con la voz, a la gente que tengo oportunidad de enseñar, coachar o compartir en conferencias o en eventos, siempre les he dicho que lo más importante al hablar no es la voz, es el oído. Y desarrollar el oído, que es lo que mi padre nos dio, porque él era imitador. Entonces es el arma maravillosa que nos llevó a nosotros a hacer muchas cosas, ya sea en la música o en el área de la actuación o de la locución. Y yo me acuerdo que me sentaba, ahora que veía tu chelo, yo me sentaba desde niño con mi guitarra, porque llegaba antes de la escuela, porque pues todos estaban en la escuela y yo llegaba antes por haber ido al kinder o a la primaria. Entonces recargaba mi oído en la guitarra, en la caja de madera, y solo le daba una cuerda. Y ahí me quedaba escuchándola hasta que se agotaran las frecuencias, dejara yo de percibirlas. Y le daba otra cuerda.
Y ese era mi entrenamiento, sin quererlo, ¿no? Sí, sí. Eso lo hice, lo hacía horas, ¿cómo lo tengo de recuerdo de niño? El oído pegado a la caja de madera y tum. No, entonces, Qué sí, sí, maravilla. sí. Nunca me imaginé que de eso iba a vivir, ¿no? O sea, no de tocar cuerdas y de oírlas, sino de poder usar mi oído para controlar mi voz. Que eso es una cosa increíble, que mucha gente no considera, ¿eh? Mucha gente piensa que hablar es, que vibren las cuerdas, muevo la lengua y digo lo que pienso. Pero cuando ponemos atención a cómo nos escuchan los demás y cómo queremos que nos escuchen, ahí la cosa cambia, ¿no? No, además, yo creo que tienes ese don porque tienes la voz. O sea, a mí alguna vez algún compañero locutor me dijo, ¿tú sabes quién puede ser locutor? Cualquiera, Sí. cualquiera que pueda hablar, pero vamos, la tesitura, esa... No, pues es que es algo que vas cambiando, Carlos. O sea, tú te vas moviendo en este campo porque tienes la capacidad auditiva y entonces más que especializarte en hablar, te especializas en escuchar. Entonces dices, me voy a meter por aquí. Ya me di cuenta qué es lo que está haciendo este otro. O que te digo que la imitación, o sea, lo que hacía mi papá. Mira, cuando yo iba a la escuela me decían los amigos o la maestra, a ver, todos van a decir a qué se dedica su papá. ¿No? Y entonces el niño, mi papá es dentista, el mío es abogado, el mío es vendedor, el tuyo, mi papá hace voces. ¿Y, ¿y dónde las vende? ¿No? Qué cosa más rara, ¿no? Sí, Hace voces. Pues, ¿quién hace voces? ¿No? es algo único. Y además, aunque tuvieras esa capacidad, yo creo que de chavitos todo el mundo tuvimos algún amigo que le gustaba jugar y hacía voces, imitaba, pero de eso a que trascienda o que ya se dedique a eso, Y que viva o que mantengas una familia de 10 hijos de hacer voces, está medio raro, bueno, ¿no? está tremendo. Pues empiezas a tomar una carrera en paralelo como actor de doblaje, porque vamos, dentro de todas las demás facetas, como decías, pues te especializas en dos, en actor de doblaje y en locutor comercial, Sí. y has prestado voces para cantidad de comerciales. Sí, fíjate que hoy al paso del tiempo me doy cuenta como ya hay comerciales que formaron una huella en la memoria de mucha gente y cuando uno pensaba que a la gente no le gustaban los comerciales y que era lo primero que cambiaban o era cuando aprovechaban para levantarse para ir a la cocina por un sándwich o al baño. Eh, no, hoy me doy cuenta que hay mucha gente vintage que recuerda comerciales que se les quedaron en la mente, ¿no? Y ahí se comprobaba eso que yo estudié en la carrera de comunicación que decía mi profesor Humberto Duarte. Tienes que lograr hacer el top of mind, ¿no? Hacer el top of mind de una marca significa que con tan solo escuchar fabuloso hace feliz, la gente diga tu nariz, ¿no? Vas al O con súper. amigo de Telcel, o tú vas al súper o a la con. Entonces, ese tipo de cosas que sin quererlos van creando esta cultura popular y que se queda en la mente de la gente, ¿no? Y cuando ya dices, mira, es Mario o es fulanito, ya como que identificas, pero puedes escuchar 20 Sí, y claro. los 20 suenan diferentes. ¿Cómo logras esa tesitura, imponer esa personalidad para cada uno de ellos? Me apasiona ese tema y ¿tienen tiempo? Tú eres No, fan de es que ¿sabes qué pasa? Que yo descubrí en mi padre un uso tan peculiar de la voz. Y yo decía, ¿de qué? ¿Cómo lo logra? Un día me puse a desarrollar un taller para explicar y enseñar cómo crear un personaje animado, la voz de un personaje animado o una caracterización. Y entonces fue hasta entonces, y me tardé 2 años en desarrollar ese taller, me puse a escribir y a analizar qué hago, qué sucede en nosotros al hablar. Y es un tema bien amplio y por eso te digo, si tienen tiempo, porque aquí se descubren varias cosas que al paso de los años pude estudiar al acercarme a la Asociación de otorrinolaringólogos o de foniatras que me han invitado a muchos congresos a hablar de lo que yo hago sin ser un doctor ni mucho menos. Y me han enseñado que el aparato fonador, pues más que ser un aparato de cuerdas, es de 2 membranas y es de aire y es de percusión y es de resonador, o sea, cantidad de elementos. Pero yo me esmeré en un factor nada más,
¿Y qué era lo que hacía mi padre? El factor sorpresa. Te quiero sorprender. Quiero que oigas una voz y que pienses que el mismo que dice, ahora con la Mac 3 Turbo Victory de Gillette, es el mismo que dice, ¿y tú vas al súper? O el mismo que dice, con amigo. O ayer que fui a renovar mi plan de telefonía, soy Renato de Telcel, ¿no? Soy el estreñimiento. Ahora Max Steel acabará con... O sea, te quiero sorprender, ¿me entiendes? Quiero que no te des cuenta que soy el mismo. Quiero utilizar toda esa maravillosa técnica que hay en mí de manera pues, genética o que la heredé. Y que hasta, como te digo, después empecé a estudiar y a entender cómo funciona para causar eso, ¿no? Entonces, que no suene yo siempre igual. Me imagino que eso es algo muy, muy peculiar en mi trabajo que me he esmerado en hacer. Y se logra, ¿eh? Porque no logras diferenciar que eres el mismo de un comercial a otro, ni de un personaje a otro. No, ahí Esto es tremendo. Ahí en los personajes es bien padre, es ¿Cómo divertido. logras meterte dentro de la psicología de un personaje? Porque, pues en realidad, un locutor de doblaje es un locutor en serio que siente, que vibra, que llora, que ríe, y la interpretación es majestuosa, ¿no? Incluso yo diría que en muchas ocasiones superior a quienes vemos a cuadro, porque tienes la expresión facial de jalarte de los pelos. El escenario, el vestuario, tantas cosas. Pues el actor de doblaje, el artista de la voz, es un meticuloso de la claridad al hablar y del manejo de intenciones. O sea, pues solo tenemos la voz, ¿no? Entonces tenemos que explotarla al máximo. Llorar cuando se tiene que llorar, gritar cuando se tiene que gritar. Entonces, cuando te preguntan, ¿actuar es gritar de veras? ¿Llorar de veras? ¿Sufrir de veras? Totalmente. Totalmente. Sí, tienes una herramienta única para hacer tu medio de De expresión. catarsis. No había grabado una película con tantas reacciones y tan difícil de hacer en ese aspecto. Sí, es una catarsis. Más ruda. Aparte de toda esta cuestión de la conectividad, de cómo hacerlo, ¿cómo te logras mantener actualizado en un campo eh, tan direccional como es el doblaje, como es la locución? Tú das cursos, tú das talleres, tú me enseñas a las personas, pero en tu caso, ¿cómo recibes esa capacitación como para mantenerte actualizado? Creo que fue un juego bien mañoso porque desde muy chavo empecé a ir a las escuelas, a las universidades, a hablar de lo que hacía. Y yo pensé, yo voy a ir a enseñarles. ¿Sí? Yo he aprendido mucho más de lo que he enseñado de la gente en los talleres, en las conferencias, en las escuelas. Entonces, después de un tiempo me di cuenta y dije, es la forma de estar vigente, asistiendo a congresos, asistiendo a universidades, yendo a ofrecer una plática a los estudiantes, ¿no? Sí. Digo, después se pudo convertir en un negocio, ya empiezas a cobrar por hacerlo, pero muchos, muchos años y hasta la fecha con mucho gusto me acerco a las escuelas que me invitan, a las universidades, a los grupos de estudio, y eso me mantuvo siempre atento. Después he sido un fanático de investigar y de estudiar no solo nuevas tecnologías, sino lugares donde trabajar. Entonces, desde hace ya algunos años he estado constantemente visitando otros mercados. Viajo mucho a los congresos de voz que se desarrollan, sobre todo en los Estados Unidos. Voy a congresos donde conozco agentes, directores, productores, voiceovers, actores. Aprendo de todos y trato de participar en todo. Soy un metiche, ¿no? Yo soy fiel seguidor tuyo en TikTok y me encanta cuando veo los comerciales. Digo, no manches, pues, tal? además eres comeaños, porque este es comercial de hace 30 años ¿Qué tal? y sí se nota en muchos casos la evolución, pero en muchos casos es como si lo hicieras el día de hoy, sigue siendo actual, Sí, sigue siendo muy vigente. No, y además sabes que he tenido la bendición de que pues, no ha cambiado tanto mi voz. Tú notas cuando alguien envejece y yo digo, "Uf, yo estoy cerca de los 60 años y si mi voz sigue dándome para vivir. O sea, lo agradezco, es algo que tengo pero también un compromiso, ¿no? O sea, Sí. lo tengo que cuidar. O sea, cero café, ¿eh? Ay, perdón, Oye. pero eso lo cortamos, ¿eh? Porque además te ha tocado estar en muchas generaciones, muy arriba, muy abajo, con los jóvenes que Sí. también están empujando fuertísimo, que traen otras ideas, otro ritmo diferente, pues es parte del objetivo de Y voy trascender. aprendiendo de ellos, porque a ver, yo empecé haciendo personajes en Plaza Sésamo,
pero no de los Muppets, de los personajitos que salían ahí en los cortitos. Una foca, dos focas, y ahora, y así cancioncitas. Y después pues, me empezaron a dar personajes en Disney, ¿no? O sea, el conejo de Winnie Pooh, Goofy de Disney, y luego el Doctor Doppler, o el príncipe Naveen, el príncipe Felipe, el espejo de Shrek, pum, 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 y Miss Piggy, el Rey Julien, empiezan a pasar Ralph el Demoledor, tra, tra, Obi-Wan Kenobi, pra, pru, pru, y de repente me empiezo a integrar a cosas que no conocía, que son de las nuevas generaciones, porque todo esto que te dije, pues ya son de los millennials y de gente que creció en los 80s, ¿no? Y ahora me integro a Demon Slayer, One Piece, me empiezan a hablar para puras cosas así, de anime que en mi vida había visto. Bueno, menos que vi de anime fue Heidi, ¿no? Sí, sí. Y empiezo a entender nuevas generaciones, ¿no? Entonces me empiezo a involucrar y veo que los directores son chavitititos y me dicen, no, señor, esto se hace así. Y a aprender cómo se les habla a las nuevas generaciones en proyectos y en series de nueva gama. Digo, el anime tiene toda la vida, ¿no? Pero yo nunca había trabajado en eso, ¿no? Yo era más ñoño. Había estado haciendo... Sí, sí. Pero, oye, los Muppets, yo los veía en los años 70, los domingos, en el canal 13, me acuerdo, nunca se me olvidó. Y ahora regrabamos toda la serie de los años 70. Se grabó para salir en Disney Plus. Y doblé los episodios con la voz de Piggy, porque ahí se llamaba Peggy, diciéndole René, al que después de muchos años yo lo he llamado Kermit, ¿no? Y así el oso Figaredo, que luego fue Fozzie, y así todos los nombres de los años 70, ¿no? Decía, esta es la serie que yo veía de niños y ahora la estoy doblando, ¿no? No, qué sueño hecho realidad estar ahí, ser parte de todo este proceso. No deja uno de aprender. ¿Hay algún personaje que sea tu favorito que digas, puta, cómo disfruto hacer este? No, los disfruto mucho todos. Cada uno tiene un espacio. Es como si fueras a visitar a una tía a Guadalajara y luego fueras a ver a tus primos a Mérida y luego fueras a la casa de unos cuates aquí al ladito y así. Pues yo creo que habrán algunos con los que te diviertas más y otros con los que sufras más. Sí, Yo creo que el gusto de la gente por Julien pues, ha sido muy grande, ¿no? El gusto de la gente por Obi-Wan, de los sí, fanáticos. no. Pero yo no podría tener una preferencia por uno o por otro porque a todos les he entregado mi corazón. Te juro que les he entregado mi corazón. Te voy a decir algo que espero que no saques al aire. No, pues ya estamos al aire. No, pero es algo que ha causado un poco de controversia en mi trabajo, sobre todo en el doblaje, que no en los comerciales. Nunca he querido saber cuánto pagan por hacer el doblaje. Ni quiero saberlo. Vaya, no regalo mi trabajo, ¿no? Y tú sabes, y tengo gente que se encarga de ver los contratos, de cobrar y todo eso. Pero nunca ha sido un móvil porque afortunadamente siempre me dediqué a la publicidad y de eso vivo. He vivido hasta el día de hoy. Y el doblaje, que para muchos de mis colegas respetables y admirados es su trabajo, para mí ha sido mi pasión. Entonces no es que yo regale mi trabajo, ¿no? Y cuando te dicen aguas, no grabes no trabes con ese, pues sí, se prenden las luces y no voy. Pero nunca me he querido enterar porque no le he visto esa cara. Entonces a mí cuando me dicen, viene una nueva película de El espejo de Shrek, viene una... ¡Ay, de qué se trata! ¡Qué emoción! No, eso es lo que me emociona. Eso es lo que me llena, eso es lo que me apasiona. Estás continuando un legado, ¿no? Un legado que, pues seguramente entre tanta familia, pues ya tendrás muchos discípulos seguramente. Sí, y fíjate que hace muchos años recuerdo haber ido al Teatro Jorge Negrete a ver a mi padre que recibiera la medalla Virginia Fábregas. Esa se da por 25 años de trabajo. Pero de trabajo sumado, porque si de repente no cotizaste y así, pues pueden haber pasado 30 años y todavía no tienes 25 años de trabajo continuo, de trabajo sumado, ¿no? Y entonces era el año 2019. Me detectan que yo tenía muy alto el antígeno prostático. Siempre fui muy cuidadoso de irme a checar y hacerme mis estudios.
Y eso fue en julio. Y en septiembre me dicen, oye, pues sabes que tienes cáncer, ¿no? Entonces llega el mes de noviembre, ya estaban programadas cirugías y todas las cosas que tú sabes que pueden venir después de esto. Y me hablan de la Asociación Nacional de Actores y me dicen, Mario, estás programado para que se te entregue tu medalla Virginia Fábregas de 25 años. Que yo cuando cumplí 25 años en la asociación, busqué y me dijeron, no, todavía no, te toca. Pues ya tenía yo más de 30 y me dicen, ya juntaste las cotizaciones. Y, ¿sabes? No me dio nada de gusto. Y vino a mí una sensación de... Estaba yo deprimido, estaba yo muy triste por lo del cáncer. Y yo dije, a mí que ni me gané esa medalla, yo creo que hasta se enteraron de que estoy enfermo y me quieren dar algo antes de que me pele o... No lo entendía, ¿me entiendes? Más allá de hablar de nuestra trayectoria, de, de, de lo que hacemos profesionalmente, pues es compartir un tema súper humano, ¿no? Que de repente como personas no sabemos en qué punto nos podemos enfrentar a una enfermedad tan complicada. Y siempre pensamos que a nosotros nos va a pasar. Todos nos pasa eso. Siempre, ¿no? Dices, A mí no "Ay, me va a ¿por qué me pasar". pasó? Y a mí, en tu caso, eh, vamos, fue a través de un check-up, de algún Un estudio, check-up, cuando, sí. cuando te Sí, de un diste chequeo. cuenta. De un chequeo y entonces el médico que me veía me decía, no, a veces se mueve ese número del antígeno, pero estás bien, estás bien. Cuando llegué con el doctor que finalmente me atendió, me dijo, perdiste mucho tiempo, amigo, muy valioso. O sea, que te digas un médico a Sí. mí me zumbó, ¿no? Y nos cimbró a mi esposa y a mí, ¿no? O sea, una época bien difícil y yo sí creo que a propósito de reinventarse y por eso que tu invitación me pareció increíble, creo que fue un proceso que me reconformó, me reinventó del todo, me hizo surgir de abajo y valorar muchas cosas, porque sí, yo pensé que ya me estaban echando encima los palazos Las de flores, tierra y las y los flores. mariachis. Y Estuvo fuerte. cuando platiqué contigo para toda esta invitación, me dijiste una palabra maravillosa que no es nuestra obligación, sino es nuestra responsabilidad. Ya para finalizar, Mario, porque ya me estoy comiendo mucho tiempo tuyo, No, adelante. ¿cómo ha sido reinventarte después del éxito, después de una enfermedad, después de ser parte de una familia de talento, de éxito, de expectativas? ¿Cuántas veces has tenido que reinventarte en tu vida? Híjole. Fu, Qué golpe al ego. ¿Sabes qué pasa? Que yo toda la vida pensé, mi actitud determina mi altitud, mi actitud determina mi altitud. Y no me puedo subir en un ladrillo y marearme, ¿no? Entonces siempre con esto en la mente. Me debo reinventar para disfrutarlos, para estar presente. Que las cosas que yo creí que valían la pena no tenían lo más mínimo valor, que reinventarme me mantiene de pie y me mantiene firme como guerrero, pero como miembro de una familia, de una comunidad, de un grupo de amigos, de profesionales, en donde lo importante, más allá de resaltar y de brillar como una estrella y de ser exitoso, es poder apreciar y aprender de todos y de todo, ¿no? no, muchísimas gracias, Mario. La verdad es que es un privilegio y un gustazo platicar contigo. Creo que podríamos seguirnos Sí. siempre Ahora muchísimo te digo, tiempo. vamos a hacer una serie. Este es el Sí, episodio número 1 de la serie de 32 episodios. puesto, yo jalo, Jalisco. Muchas gracias No, por gracias. venir, gracias Gracias. por abrirte en cuerpo y alma para platicar tus experiencias, compartirlo. Y no sabes además el gusto que me da verte tan bien, tan sano. Sí, Se te nota en esa sí. mirada fuerte, bien, y que Dios te permita conservarte así por mucho, mucho tiempo. Igualmente, Charlie, qué gusto que podamos seguir viéndonos y seguir disfrutando el placer del contacto, de la palabra, del acercamiento. No sé si quieras algún mensaje final, alguna. Oye, podemos poner a lo mejor este tema que compuse hace 2 años, van a ser 3 años ya, 2 años,
Qué mejor forma de despedirnos que dejar ¿Sí? un mensaje ¿Se puede? increíble. Órale. Al contrario, te agradezco los derechos y poder compartirlo y tenerlo aquí en el programa. Muchísimas gracias, Hombre, hermano. es un placer. Y ahí me vas a ver tocando la campana. Buenísimo. Está bien, parece. Pues muchas gracias. Sí, sí. Nos vemos hasta la próxima. Un placer tenerlos con nosotros. Una vez más puedo mirar la luz del día y despertar, sabiendo que el sol alumbrará. Reinventarse después de... Host Juan Carlos Esquivel. Una producción de Canal Cero Networks. Disponible en Spotify, Apple Music y YouTube.